Luis González sobre el tema del Shabbat, el cuarto mandamiento. ¿Están los cristianos para seguir guardando el Shabbat? ¿O deben los cristianos guardar el Shabbat? Bueno, ese es el tema que se va a estar llevando a cabo en esta ocasión. Para ello me acompañan estos dos muchachos, los cuales pues van a estar llevando a cabo este tema. Bueno, vamos a que ellos se presenten y nos digan cuál será su postura. Vamos con la postura y la presentación de Henry James. Adelante, Henry. Un caluroso saludo de gracia y paz a todos los hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal. Mi nombre es Henry James, de Bucaramanga, Colombia, y pertenezco a la Iglesia de Dios El Camino, la Iglesia de la Restauración de la Verdad de los Últimos Tiempos. Y el día de hoy vamos a entablar un debate con mi oponente Luis González, que pertenece a la Iglesia Adventista. Y el tema, como ya lo había planteado Alex anteriormente, es: ¿están los cristianos bajo la obligación de guardar el sábado? O en otras palabras, ¿el sábado está vigente hoy en día para los cristianos? Espero que este debate sea de gran edificación para cada uno de ustedes y, como es costumbre, saquen su libretica y su lapicero, tomen apuntes y saquen sus propias conclusiones. Cedo palabra a Luis. Muy buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Luis González y yo voy a defender que si realmente sigue vigente el cuarto mandamiento. Y bendiciones, hermanos. Mi nombre es Luis González. Bueno, vamos con lo que sería la presentación de Luis González. Adelante, Luis González. La presentación empieza con él. Ya se presentó, Alex, ya se presentó. Entonces ahora ya deme paso para la argumentación. Bueno, listo. Entonces, Alex. Henry James, tengo el cronómetro en cero, Henry. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. ¿Estás listo? Listo, muy bien. Listo. 1. Adelante. Bueno, muy bien. Apaga el micrófono, Luis, por favor. Listo, empieza. Bueno, muy bien. El día de hoy, pues, vamos a hacer un debate, ¿sí? Y me voy a centrar, pues, en una de las principales doctrinas enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y es la doctrina de la observancia del sábado. Mi posición, ¿sí?, basada a la luz del contexto bíblico, es que los cristianos, ¿sí?, no estamos bajo la obligación de guardar un día de descanso semanal. Bueno, esta observancia del sábado es la piedra angular y doctrinal donde se fundamenta, pues, la Iglesia Adventista, pues, que está edificada sobre los testimonios de Ellen G. White. Muy bien. Es muy importante entender a qué se refiere la palabra sábado, ¿sí? La palabra sábado proviene de la palabra hebrea Shabbat, que significa descansar, cesar, desistir. Ese sistema, pues, estaba prescrito, pues, en la ley mosaica o ley de Moisés, a la cual también se le llamaba ley de Dios, ¿no? Y consistía en un día de descanso semanal. Pero esa ley fue, como lo voy a demostrar a lo largo de este debate, solamente fue instituida para el pueblo de Israel, ¿sí? No para toda la humanidad, como enseña, pues, el adventismo, ¿no? También, aparte de este sábado, habían otros sábados, ¿no? Que celebraban también los judíos, ¿sí? Específicamente durante otras épocas del año, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es muy importante entenderlo
a la luz del contexto bíblico, ¿no? Sin embargo, pues Jesucristo no hizo ninguna división de la ley como pues lo hacen los adventistas, que hay leyes ceremoniales, rituales, civiles y todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante pues saber que, como lo dije anteriormente, el sábado no fue instituido para que todos los seres humanos lo guarden. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, las Sagradas Escrituras señalan muy bien. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, los versos 16 y 17 dice lo siguiente. Escuchen muy bien, para que se den cuenta de lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras. Guardarán pues el día de reposo o el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Pues el pueblo de Israel, ¿sí? Era una señal entre Dios y solamente el pueblo de Israel, la institución de ese sábado. Entonces ese sábado no se instituyó para toda la humanidad. Los adventistas, como mi oponente Luis, enseñan que la intención original de Dios desde la creación es que todos los seres humanos guardaran el día sábado por toda la eternidad. Pero esto no es cierto. Jamás en la Biblia se dice que Dios creó el sábado para que todos los seres humanos lo guarden por toda la eternidad. Y la prueba de ello es que no hay evidencia de que Adán, Eva y los patriarcas pues hubiesen guardado el sábado. Y no solamente eso, sino que ningún varón de Dios que vivió antes de Moisés guardó el sábado jamás. No hay un solo pasaje de las Sagradas Escrituras donde se diga que Adán, Eva, Noé, Matusalén, Enoa, Abraham, Isaac, Jacob guardaran el sábado. No existe ni un solo pasaje. Ninguno de los, pues, ningún pasaje. Y si existe, pues que entonces reto pues a mi oponente a que me diga cuál es ese pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Y por qué no aparece? Porque pues sencillamente no guardaron pues el sábado. Los adventistas citan el pasaje de Génesis 2:2 para intentar justificar su observancia. Sin embargo, ese texto no dice por ninguna parte que Dios ordenara a todos los humanos guardar el sábado por la eternidad. Simplemente el texto dice que Dios apartó, santificó el séptimo día, el sábado, y descansó. Es decir, fue Dios quien reposó de su obra. El texto no dice por ninguna parte que Dios ordenara a Adán y Eva que reposaran o guardaran el sábado. Fíjense lo que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el texto no puede ser más claro. El único que reposó en la creación fue Dios. Ahí no dice que Dios le ordenó a Adán y Eva que guardaran el sábado. En ninguna parte les ordenó que ellos tenían que guardar o reposar un día a la semana. En cambio, si encontramos un pasaje de las Sagradas Escrituras, para que tomen apuntes, donde dice claramente y explícitamente que ese mandamiento, esos mandamientos que Dios estableció, los hizo fue con el pueblo de Israel. Bueno, Deuteronomio 5:1-3 dice: llamó Moisés a todo Israel. ¿A quién llamó? ¿A toda la humanidad? No, no dice eso, dice a todo Israel. Y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Y fíjense, el énfasis, la parte 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Ahí lo dice claramente, no con nuestros padres, ¿sí? Moisés les dijo. Es decir, ¿y cuáles eran los padres de ellos? No con Abraham, no con Isaac, no con Jacob, no con todos los antepasados de ellos,
¿Ah? ¿Ves? Con ninguno de los antepasados, ninguno de los patriarcas estableció Dios ese pacto, sino solamente con el pueblo de Israel. Ahí lo dice claramente. No me lo estoy inventando, lo dice las Sagradas Escrituras, analícenlo ustedes. Entonces, el pacto de la ley, de los estatutos y decretos, ¿sí? Los hizo Dios con el pueblo de Israel, no con los patriarcas. Ahí lo dice claramente, ¿sí? Y si el pacto de guardar o la señal de guardar el sábado, Dios la hubiese establecido con toda la humanidad, entonces en Éxodo 31, 16, 17, diría de la siguiente manera: guardarán pues el sábado todos los seres humanos, pero no lo dice, ahí dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El verso 17, señales para siempre entre mí y todos los seres humanos. Hubiera escrito pues Moisés sí, en Éxodo, ¿no? Pero ahí no dice con todos los seres humanos, sino solamente con el pueblo de Israel. Esto es algo que pues muchas personas que sí guardan el sábado no lo entienden. Ellos piensan que el mandamiento fue establecido también para nosotros los cristianos, pero fue un mandamiento o un pacto que Dios estableció, una señal que Dios estableció entre él y el pueblo de Israel nomás. Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Los adventistas citan el pasaje de Marcos 2:27 para intentar demostrar que el día sábado fue creado para la observancia de todos los seres humanos. Leamos las palabras de Jesús. Marcos 2:27 dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y el verso 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Observen que Jesús no dijo por ninguna parte en este pasaje que el día sábado fuera instituido, creado para la observancia de todos los seres humanos. Lo que sí dijo Jesús es que el sábado fue hecho por causa del hombre, es decir, Dios no creó el sábado o reposo para que el ser humano lo guarde de forma legalista un día a la semana, creyendo que por guardar ese séptimo día a la semana se van a salvar, sino que Dios creó el día de reposo para el beneficio y el reposo verdadero de todo su pueblo, ¿sí? Del pueblo de Israel. Y veamos cuando ese pueblo de Dios entrará en ese verdadero reposo o sábado, ¿no? Sí, en Hebreos 4, 2, 3 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4, 2, 3. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante leer estos dos pasajes, ¿no? ¿Sí? En el primero se dice claramente que cuando nosotros oímos el evangelio de salvación y creemos en él, ya entramos en el reposo, es decir, entramos en ese descanso, ¿sí? Recordemos que Shabbat significa cesar, descansar, desistir, ¿no? Ya que al ir a Jesús con fe, en él nos da el verdadero reposo, él nos hace descansar, ¿sí? Este es el reposo en el cual entra el pueblo de Dios, no es un sábado o día de descanso literal. Y en el segundo pasaje se habla de un segundo sábado o reposo en el cual entraremos en el futuro cuando Cristo venga en gloria, y es entonces cuando Jesús nos dará el reposo, ¿sí? Entrando en su glorioso reino eterno. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que el sábado fue instituido por causa del hombre, se estaba refiriendo al verdadero reposo en el cual entramos los que creemos en el evangelio, y al segundo reposo en el cual entraremos cuando Jesús venga a la tierra con todos sus ángeles. Si fuese cierta esa doctrina de que Dios instituyó el sábado para que todos los seres humanos lo guardaran, entonces Dios sencillamente les habría dicho a Adán y Eva que reposaran el día sábado. Sin embargo, no les dijo absolutamente nada.
¿Mm? El pasaje de Génesis dice bien claro que fue solamente Dios quien reposó de sus obras en el séptimo día. ¿Mm? Por eso es que Dios tampoco le ordenó ni a Set, ni a los descendientes de Adán y Eva, ni a Set, ni a Matusalén, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a ningún otro ser humano antes de Moisés que descansaran el séptimo día de la semana, ya que este mandamiento no era para todos los seres humanos, sino solamente para el pueblo de Israel. Y Dios no lo dio a Te Israel. quedan 2 minutos. Y Dios no, gracias. Y Dios no lo dio a Israel para que lo guardaran por toda la eternidad, sino solamente hasta que pasen el cielo y la tierra, como dice Mateo 5:18. Es decir, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra después del milenio, ya no se guardará ese Shabbat. Pues entonces toda la humanidad que iban en la nueva tierra habrán entrado en el reposo verdadero que da Jesús cuando creemos en él. ¿Sí? Entonces es muy importante entender esto a la luz del contexto bíblico, ¿sí? Los adventistas citan el pasaje de Éxodo 24:5 para dar a entender de que, bueno, pero es que ahí aparece en el cuarto mandamiento del decálogo, que fue en los mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, entonces por lo tanto está vigente, sí, pero ese pacto es necesario entender de que ese pacto, y vuelvo y lo repito para que quede grabado aquí, en la mente y en el corazón, no lo hizo con toda la humanidad, lo hizo solamente con el pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Ves? Sí, y cuando dice acuérdate del día sábado para santificarlo, ahí no se estaba aludiendo de ninguna manera a la creación, como quieren hacerlo ver los adventistas. Ahí se estaba refiriendo era pues cuando los israelitas recibieron el maná, ese pan del cielo, y empezaron a recogerlo, y Dios les ordenó que el sexto día tenían que recoger doble porción, ¿sí? Porque el séptimo día era descanso. Entonces ahí es cuando instituyó el mandamiento, acuérdate del día del sábado para santificarlo, no se remontaba a la creación, sino a ese suceso de Éxodo 16, los versos 4 y 5. Eso es muy importante entenderlo, y solamente se entiende cuando se analiza a la luz del contexto bíblico. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, muy importante. Tiempo. Listo. Tiempo. Ya. 15 minutos exactamente. Muy bien, apágame tu micrófono, Luis González, enciéndame el suyo y encienda su cámara, por favor. Vamos a contar sus 15 minutos de exposición. Luis, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Ya estás listo? Luis, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, en cuanto yo apague mi micrófono, corre tu tiempo. Ok, está bien. Entonces voy a empezar a hablar, ¿ok? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es exageradamente fácil de refutar lo que ha dicho mi amigo. No voy a refutar el texto porque el texto es bien claro, ¿no? Pero sí voy a refutar todo lo que dice mi amigo. Cuando él dice realmente que eso solamente fue para los judíos, tenemos un gravísimo problema, porque el nuevo pacto nunca lo hace con los gentiles. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31:31, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, si sigo el principio que él hace, o sea, el nuevo pacto no es para nosotros. El gran mandamiento nunca fue dado a los gentiles. El gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nunca fue dado a los gentiles. Así que este también no es para mí. Y olvídate del libro de Mateo. O sea, el libro de Mateo no es para mí tampoco. Y también dice Cristo que él vino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces estoy en un grave problema, ¿no? Por eso que es exageradamente fácil de refutarlo, ¿no? Ahora, ¿cuántos mandamientos dio a Israel? ¿Solo uno? ¿O dio 10 mandamientos, no? Porque los otros mandamientos también fueron exclusivamente para Israel. Entonces tampoco guardes ninguno de esos mandamientos. Cuando Dios está sentado en la cena, en la Pascua, está con puros judíos nada más. Hace un nuevo pacto con los judíos. Y dice claramente en Jeremías 31:31, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No dice cambiaré mi ley, no dice pondré otra ley, no dice mutaré mi ley. Dice, tiempo, Luis. Sí, Luis, tranquilo, sí. Luis, es que se salió el hermano, se salió Henry. Vamos a esperar que ingrese de nuevo para que escuche tu disposición. Te paré tu tiempo. Llevas 1 minuto con 14 segundos apenas. Ya que él ingrese, ya continúas con tu exposición. La gente pierde el hilo, brother, porque la gente pierde el hilo. O sea, me tienes que dar 1 minuto, 2 minutos más, porque la gente pierde el hilo. O sea, no sabe de lo que estoy hablando. Te paré tu tiempo, no te preocupes.
Vamos a esperar a ver que ingrese de nuevo porque se salió. Bueno, aquí está ya. Te lo agrego y ya continúas con tu exposición cuando yo te indique, ¿va? Ajá. Sí, por favor, Luis, comienza de nuevo porque no sé qué pasó. Se me salió del sistema y no te escuché nada. ¿Listo? Ok, entonces empezamos de nuevo, ¿ok, brother? Sí, Empezamos Luis. de nuevo. Y prende la cámara, por favor. Ok, Ok, Luis. ok, ya. Ok, ahora te voy a explicar lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que Luis, hacer dos en cosas. cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Ok, está bien. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice claramente, o sea, el discípulo sigue el ejemplo de Cristo. Eso es Adelante. irrefutable. Ok, primero, el discípulo sigue el ejemplo de Cristo y segunda, sigue las palabras de Cristo. Dos cosas que son completamente irrefutables. Dice la palabra de Dios, así como yo hice, ustedes también hacer. Así, esto dice Cristo. Dice Pablo, seguidores de mí como yo soy de Cristo. O sea, sigan el ejemplo de Cristo. Juan dice que debemos de vivir como Cristo vivió. En primera de Pedro 2:21 te dice claramente, voy a leer porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas, dice así la palabra de Dios. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se bautizó, sí. ¿Qué tienes que hacerte tú? Bautizarte. ¿Qué hizo Cristo? ¿Mandó a guardar la ley? Sí, le dijo al joven rico, guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo Cristo también? Cristo guardó el cuarto mandamiento y guardó toda la ley. Dice la palabra de Dios en Juan 15:10 que él guardó los mandamientos de Dios. Vemos a Cristo promoviendo los 10 mandamientos. No vemos a Cristo promoviendo la circuncisión ni tampoco los holocaustos. Entonces debemos de seguir ese ejemplo que hizo Cristo. Es irrefutable. O sea, los verdaderos hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios. Ahora, mi amigo dice que el sábado es solamente para los judíos y los otros mandamientos, ¿a quién se los dio? ¿A los extraterrestres? ¿A los delfines o a los, yo no me explico a quién más se los dio? Pues realmente fue por los judíos, ¿no? Ellos eran los depositarios de la ley para entregárselo a todo el mundo. Ahora, en Isaías 56 te dice claramente que el sábado es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Entonces, la palabra de Dios es clara. Entonces, ¿qué debemos de seguir? Simplemente el ejemplo de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él murió por nosotros y que debemos de seguir su ejemplo, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? O sea, ya vemos que todos murieron y siguieron el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿qué? Cristo no va a promover algo que va a quitar, es completamente ridículo. Eso no enseña la palabra de Dios. Y ahora, si quitamos el cuarto mandamiento de la ley de Dios y que decir que solamente por los judíos, pues tenemos que quitar todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento es basado en el Antiguo Testamento. Dice Pablo que todo lo que escribió anteriormente es para nuestra edificación, dice decir Pablo, hablando del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice, todo lo que escribió anteriormente es para nuestra edificación. Y también dice que los de Berea veía que lo que decía Pablo era verdad. Dice, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? Así que todo lo que el Señor Cristo está en el Antiguo Testamento, dice, cuando dice, les doy un mandamiento nuevo, es una pregunta. No, dice, les doy un mandamiento que está aquí desde el principio, sí dice la palabra de Dios. Entonces, cuando mi amigo dice que solamente es para los judíos el cuarto mandamiento y los otros no, ¿a quién se los dio? Los extraterrestres, a los judíos, a los canguros, todo fue para los judíos, o sea, realmente. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y saber lo que dice. No ha refutado absolutamente. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:12. Está clarísima la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos. Los pactos son leyes. Alejado de los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Qué está diciendo? Que esos pactos y esas promesas que eran exclusivamente para los judíos ahora también son para ti. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice aquí que de los dos pueblos hizo uno. Así que eso, lo que le pertenecía para los judíos, ahora también es para nosotros. Ahora, si le pregunto a mí que me dé un versículo donde el gran mandamiento fue dado a los gentiles, no me lo va a poder, no existe tal cosa. No, Jesús nunca dio ningún mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas a los gentiles, se los dio a los judíos. Con los judíos estaba hablando. Y cuando vemos ese gran mandamiento solamente fue dado a los judíos, entonces ese mandamiento no es para ti. Y el nuevo pacto tampoco, porque el nuevo pacto dice, y haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No dice que con los gentiles. O sea, sigo su principio, estamos totalmente acabados. Y dice también Cristo que Él vino por las ovejas perdidas de Israel. Así que estamos totalmente perdidos todos. O sea, si mi amigo tiene la razón, todos estamos completamente perdidos porque el nuevo pacto nunca lo hace con los gentiles. Que me muestre un versículo donde diga que el nuevo pacto está hecho con los gentiles. No existe. Decir, solucionar, porque para que Él tenga razón, tengo que arrancar casi toda la Biblia y dejar a Colosenses 2:16.
Y eso porque no entienden. O sea, tenemos que arrancarle, tenemos que tener el libro de Éxodo, tenemos que el libro de Romanos, el libro de Apocalipsis, tenemos que arrancar toda la Biblia y dejar solamente un versículo. Es completamente ridículo. Eso no enseña la palabra de Dios por ninguna parte. Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo simplemente seguir el ejemplo de Cristo, porque ya ahora soy conciudadano según la palabra de Dios aquí en Efesios 2:12. Y que esas promesas que eran exclusivamente para Israel, ahora también son para ti, son para ti, ¿no? Y que se haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no con el pacto que hice con la casa de sus padres cuando saqué de la tierra de Egipto. Ahora hay muchos pactos, ¿no? Hay muchos pactos que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Y te dice claramente en el libro de Hebreos qué pacto fue quitado. Y te dice que el pacto que fue quitado eran de los sacrificios, dice la palabra de Dios, y lo puedes encontrar en Hebreos 7, en Hebreos 8, y en todo el libro de Hebreos te habla de qué fue quitado, de qué ley fue quitada en el Antiguo Testamento. Y también te dice que la circuncisión fue quitada, y eso lo puedes encontrar en Hechos 15, pero siempre, 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 sin ninguna sola excepción en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo, en toda la Biblia que te habla de los 10 mandamientos, te lo pone como algo vigente, permanente y para siempre, sin ninguna sola excepción en toda la Biblia. Y lo voy a retar que me dé un versículo si encuentra uno, ¿no? Ahora, por eso es que es fácil ahora en Isaías 66:23 dice, de mes y de sábados en sábados vendrán todos a adorarme. Dice, ahí está hablando después de que la venida de Cristo, cuando venga y estemos viviendo ya en la tierra nueva, ¿no? Pues entonces ahí dice claramente, de mes y de sábados en sábados vendrán todos a adorarme. ¿Y por qué dice de mes en mes? Porque cada mes iremos a comer del árbol de la vida, así dice la palabra de Dios, ¿no? Así que eso está clarísimo, ¿no? Y nuestro fundamento no es el sábado, brother. Nuestro fundamento es Cristo. Dice que su fundamento de la iglesia adventista es el sábado. No, estás totalmente equivocado. El fundamento de la iglesia adventista es Cristo, es cristocéntrica. O sea, el principal punto de nosotros de enseñanza es Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar a Cristo primeramente, vivir en Cristo y enseñar a Cristo lo que tenemos que hacer. Y hay otro problema, ¿verdad? O sea, si mi amigo tiene la razón, tenemos un Dios mentiroso, tenemos un Pablo mentiroso, tenemos a un Pedro mentiroso y también tenemos un Dios y un Cristo mentiroso. Porque Dios dice claramente, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Esto dice Dios, que no va a cambiar eso, los 10 mandamientos. Dice Moisés, dice, no se le quitará ni se le añadirá nada, dice así la palabra de Dios. O sea, eso dice, yo le creo, yo le creo más a él que a mi amigo que está aquí, ¿no? Porque él está contradiciendo totalmente la palabra de Dios. Es por eso que es exageradamente fácil de refutar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 17, 18. Dice, no penséis, o sea, no penséis que no obrará la ley de los profetas, no vino para abrogar, sino para cumplir. Aquí te está diciendo claramente que no te lo pongas en tu mente, no te lo pongas en tu cerebro, que vino a obrar la ley de los profetas. O le haces caso a Cristo, o le haces caso a tus falsos profetas. O sea, tienes que entender quién es más importante. Fíjate lo que dice la palabra. No penséis que vino a obrar la ley o los profetas. Yo le creo a Cristo. Y Cristo no va a promover, lo que va a quitar es completamente ridículo. Si ves a Cristo cuando está con el joven rico, él no está promoviendo las otras leyes. Él no está promoviendo la circuncisión, pero él sí está promoviendo los 10 mandamientos. Cuando dice que no hay una división, que Cristo no hace una división de ley, ahí lo hace con el joven rico. Cuando dice qué ley quiere que guarde, dice no matarás, no robarás, le da los puntos de referencia que le marca la Biblia. Cuando tú no ves los puntos de referencia que te marca la Biblia, te metes en un gravísimo problema. Y es exactamente lo que estás haciendo. Cuando le pregunta al joven rico, ¿qué debo de hacer yo para tener la vida eterna? Responde Jesús, guarda los mandamientos de Dios, pues son 613. Pero el joven rico le pide un punto de referencia y le dice, ¿cuáles? Dice, no mates, no robes, lo lleva al decálogo. Dice, esta ley quiero que guardes. Ahí ya está haciendo una excepción de una ley con otra. Entonces dice que no. Y también Dios la hace cuando baja directamente y escribe los 10 mandamientos en piedra. ¿Por qué crees que lo escribió en piedra? ¿Para que se borrara? ¿Por qué crees que lo puso dentro del arca? ¿Y por qué crees que en el libro de Apocalipsis aparece el arca? En el libro de Apocalipsis 14 te dice claramente el último llamado que le hace Dios a este mundo. Dice adorar, porque el día es un día de razón, adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cita el cuarto mandamiento, porque se hizo los cielos, el mar y todas las fuentes de las aguas. Cita eso, lo mismo que está en Éxodo 20. Del 8 al 11. Cita exactamente lo mismo. Así que queda totalmente vigente todavía el cuarto mandamiento. En Hebreos 4:9 dice que queda un día de reposo para el pueblo de Dios. Dice así claramente. Si tú no eres del pueblo de Dios, pues no es para ti, brother. No es para ti. Y ahora, otra cosa que dice que Cristo es nuestro reposo, ¿no?
Bueno, pues Cristo también es el pan de vida, ¿no? Y porque sea el pan de vida, ¿eso quiere decir que debes de dejar de comer pan? Porque Cristo es la luz del mundo, debes de dejar de comer, debes de dejar usar la luz. Porque Cristo es el agua de vida ahora, porque Cristo es el agua de vida. Digo, si sigo tu principio, qué ridículo, ¿verdad? Totalmente, o sea, porque Cristo es mi reposo, ahora no tengo que guardar eso. ¿Dónde dice eso en la Biblia? O sea, ahora Cristo es mi reposo, y antes no lo era. Si en el Antiguo Testamento dice claramente que Dios es nuestro reposo. ¿Por qué crees que está el Salmo 23 dice que nos hará reposar? O sea, siempre ha sido Dios nuestro reposo. Eso cambia, ¿no? Eso ratifica el cuarto mandamiento, ¿no? Así que, ¿qué debo de hacer yo? Dos cosas que son importantes. Primero, seguir el ejemplo de Cristo. Eso sí es irrefutable. Y segundo, seguir las palabras de Cristo. ¿Qué dice Cristo? No penséis, o sea, no te lo pongas en tu mente. Dice, fíjate lo que dice el 18. Dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni nada tiene de pasar a nadie hasta que todo sea cumplido. Y exactamente cuando todo se cumple es cuando Cristo viene por segunda vez. Cuando pasan los cielos y la tierra, dice Mateo 24, que pasan los cielos y la tierra. Entonces, ¿a quién le hago caso? Vamos a ver lo que dice Pablo, ¿no? Porque Pablo, vamos a ver que dicen que muchos están, que Pablo está en contra de la ley de Dios, pero no, Pablo está a favor de la ley de Dios. Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 2.13. Vamos a ver lo que dice Romanos 2.13. Dice, porque no son los oidores de la ley justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué dice? Otra vez lo voy a repetir. Porque no son los ¿qué? Los oidores de la ley justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley. Los que escuchan y obedecen. La ley que dice, pues no mates, y eso tienes que hacer. Y si tú matas, pues ya no estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 3:31, bien clarísimo. Eso es increíble, ¿no? Fíjate lo que dice, y luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino confirmamos la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo? Por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. O sea, dice Pablo, eso no pasa, ¿no? Eso sí, la ley no te justifica. O sea, si tú quieres guardar la ley, ¿verdad? Y debes decir, mira, yo guardé la ley, ahora soy justo, eso no te salva, la ley no te salva. Yo nunca he dicho que la ley te salva. No sé por qué salen con el libro de Gálatas y dicen, mira, aquí dice claramente que la ley no te salva. Pues sí, la función de la ley es completamente otra. La función de la ley es mostrarte el pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues ir a la ley para mostrar, para saber qué es lo que es pecado, ¿no? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:7, dice, porque cuántos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahora te pregunto, ¿tú vives en la carne o vives en el espíritu? Porque si vives en la carne no te tienes que sujetar a la ley de Dios. Aquí dice bien clarito. Dice, porque cuántos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, o sea, matan, roban, adulteran. Eso es lo que viene en la carne. Por eso la mujer adúltera, cuando sus pecados son perdonados, le dice a Cristo, vete y no peques más, no adulteres más. Y ella le contesta, no, Cristo, nadie puede guardar la ley, no, solamente es para los judíos o para los hombres. No, eso no enseña la palabra de Dios por ninguna parte. Entonces, ¿a quién le hago caso? A Cristo, que dice claramente que no se va a quitar nada. A Dios, que dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que sea. Dice, hay una promesa de Dios que no va a cambiar eso. Y se vino y se los puso en piedra. Y dice que esa piedra que estaba en piedra, ahora está en tu corazón, igual que en el Antiguo Testamento. Eso debía estar en el corazón de las personas. Las personas que no aceptaban la ley en su corazón. Te quedan 2 minutos, Luis. Sí, 2 minutos. Personas, sí, gracias. Las personas que no acepten a Cristo en su corazón, y en el Antiguo Testamento era igual, las personas, no todos los judíos se salvaron, no por pertenecer a la iglesia o al pueblo judío era salvación. Tienes que arrepentirte de corazón, así que eso no trabaja. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento es exactamente igual. En el Antiguo Testamento, las personas que no se humillaban estaban bajo la ley. Cuando ellos iban con el Cordero y se arrepentían, ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Hoy día es exactamente lo mismo. Las personas que no se han arrepentido están bajo la ley. Por eso tienes que ir a Cristo para que te limpie de la ley y ya no estés bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como si yo fuera a 100 millas por hora y el kilometraje dice 50, o sea, la ley dice 50. Ya quebranté la ley, entonces viene el policía, me mete a la cárcel. ¿Y qué hace mi padre? Viene y me saca de la cárcel, no quita la ley, pero paga la multa, que fue lo que hizo Cristo. Dice que pagó la multa que se debía, o sea, los pecados. En ninguna parte de la Biblia dice que él quitó la ley por ninguna parte. Así que
si dice que es solamente para los judíos el sábado, pues tengo que quitar toda la Biblia, porque la Biblia es un libro judío, ¿no? Así, y quitar totalmente todos los versículos y capítulos que existen porque son completamente judíos. Y quitar los otros 9 mandamientos que también, y quitar el gran mandamiento que fue dado a los judíos. El gran mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas fue dado a los judíos. Y el amarás a tu prójimo como a ti mismo también fue dado a los judíos, así que tampoco guardes eso, que es una completa ridiculez, ¿no? Así que por eso es que es fácil refutarlo. No es porque quiera refutarlo, sino que sus fundamentos ni siquiera son pobres, simplemente no existen. Gracias, bendiciones. ¿Ya? Así que no olvidemos, hermanitos, seguir el ejemplo de Cristo y seguir las palabras de Cristo. Eso es irrefutable, nadie lo puede refutar. El discípulo sigue el ejemplo del maestro. Ya terminé, ya, ¿no, brother? ¿Cuánto falta? Muy bien, sí, 15 minutos exactamente. Gracias. Págame tu micrófono, por favor. Vamos con los 10 minutos de refutación de Henry James. ¿Estás listo, Henry? Listo. Cuando yo apague mi micrófono, corre tu tiempo. Bueno, listo, muy bien. ¿Sí? Aquí el amigo Luis citó primera de Pedro 2:21, donde dice que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero, bueno, ¿y qué ejemplo nos dio Jesucristo? Sí, él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino para darle su verdadero significado, ¿no? Y de hecho, ¿sí sabía usted, Luis, que Jesucristo, cuando lo condenaron o lo censuraron los judíos, los fariseos, ¿sí? En Juan capítulo 5, el verso 17, bueno, el verso 16, 17, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, mi padre está ahora trabajo y yo trabajo, ¿no? Jesucristo trabajaba en sábado, ¿no? Sí, por supuesto que haciendo la voluntad de Dios y pregonando las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Ese ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, entonces después aquí el amigo cita Mateo capítulo 5, el verso 17. Lo que yo quiero decirle, bueno, es lo siguiente, ¿sí? El Nuevo Testamento jamás enseña que tengamos que guardar el sábado. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que la iglesia de Cristo debe guardar el sábado. Y si lo hay, muéstremelo. Mateo 5:17 dice que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, ese pasaje no dice por ninguna parte que la iglesia de Cristo tiene que guardar el sábado. Jesús simplemente se estaba refiriendo solamente a él mismo y dijo que él no vino para abolir la santa ley de Dios, sino para cumplirla. Lo cual hizo a la perfección, pues él afirmó que él cumplió todo lo que la ley y los profetas dicen de él, según Lucas 24, 44, 46. El apóstol Pablo, que fue escogido por Cristo para predicar el evangelio a los judíos y a los gentiles, jamás enseñó en ninguna de sus epístolas que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Aquí el amigo dice que si yo tengo la razón, entonces estoy tildando a Pablo, Pedro y a todos los apóstoles de mentirosos. Pero dígame, ¿dónde, en qué parte de la Sagrada Escritura dice que los cristianos estamos bajo la obligación de guardar un día de descanso semanal? En ninguna. Los reto a que me la muestren, ¿sí? Entonces, y el apóstol Pablo fue escogido por Cristo para predicar el evangelio a los gentiles y jamás enseñó en ninguna de sus epístolas que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Yo reto a Luis a que me cite un pasaje del Nuevo Testamento donde los apóstoles ordenaran a las iglesias extendidas por el imperio a que guardaran el sábado. No existe ni un solo pasaje. De hecho, los propios apóstoles en el Concilio de Jerusalén pidieron por carta a los cristianos gentiles que se abstuvieran de algunas cosas. Pero los apóstoles dijeron bien claro que esos cristianos gentiles no tenían que guardar la ley de Moisés. Y si no me cree, pues entonces lo invito a que lea el Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Ahí lo dice claramente, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, bueno, vamos a leer la parte, el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos,
no solamente se refería a la circuncisión, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo que pasa es que ustedes asocian la ley de Moisés con la ley ritual y ceremonial, y la ley de Dios con la ley de las tablas de piedra. Pero Jesucristo no hizo ninguna división entre una ni la otra. Y además, ahorita voy a citar esto, voy a tenerlo en cuenta, ¿sí? Pero para no desviarme del hilo argumental que estoy presentando aquí, ¿sí? Y fíjense muy bien que en Hechos capítulo 15, ¿sí? En la resolución que dieron los apóstoles en el concilio de Jerusalén, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si se guardaren bien haréis. Pásenlo bien. ¿Dónde dice ahí que los cristianos tenían que guardar el sábado? En ninguna parte. En la resolución no dice eso. ¿Ves? Y ellos eran guiados por el Espíritu de Dios. Sí, lo que pasa es que pues los adventistas, así como los fariseos que se convirtieron al cristianismo, quieren judaizar hoy a las personas diciéndoles que deben guardar el sábado, y muchos adventistas, y no me lo pueden negar, incluso en los testimonios de Elena G. de White, se dice que si no se guarda el sábado, entonces no se alcanza la salvación, por cuanto lo asocian con 1 Juan 3:4, que dice que si alguno dice cumplir toda la ley, pero infringe un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley. Entonces, si yo no guardo el sábado, entonces me hago transgresor de toda la ley. Eso es algo que me gustaría que el amigo aquí me dijera en la refutación, ¿no? Ahora sí paso al tema este. Él dice que pues Jesucristo clasificó la ley, pero Jesucristo no dividió, clasificó la ley, sí, que dio a Moisés. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, de la montaña, él, en Mateo capítulo 5, el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás es el 6º mandamiento de la ley de Dios, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Era el 7º mandamiento de la ley de Dios, ¿cierto? Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso no aparece en los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Ves? No hizo ninguna clasificación de la ley. Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Se estaba refiriendo al 3er mandamiento. Pero en Mateo 5:38 dice, ¿viste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ojo, eso no aparece en los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, amigo Luis, clasificó Jesús la ley que Dios dio a Moisés. No, Cristo ni dividió ni clasificó la ley ni en moral, ritual, ceremonial y civil, como lo hacen ustedes los adventistas. Oye, disculpa, ¿cuánto tiempo llevas, brother? Porque se salió el chavo. 7 minutos, llevo 7 minutos aquí. Ok. Sí, eso lo hacen los adventistas y los guardadores del sábado de hoy en día, pero Jesús no lo hizo, él no clasificó la ley, él llamaba ley tanto a la una como a la otra, ¿ves? No hizo ninguna clasificación. Entonces, quería traer a colación este tema por cuanto usted dice que Jesucristo sí clasificó la ley. Jesucristo no la clasificó, ¿sí? Ahí lo dice claramente, ¿sí? Y después, aquí Luis dice, no, pero es que esos 10 mandamientos fueron escritos en unas tablas de piedra, ¿cierto? Sí, pero sí sabía usted que a esos mandamientos que fueron escritos en las tablas de piedra, la Biblia los llama el ministerio de muerte. 2 Corintios capítulo 3, el verso 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjate, nosotros estamos bajo el ministerio del Espíritu, no bajo el ministerio que fue grabado en piedras. El 9, porque si el ministerio de condenación, ¿cómo llama el apóstol Pablo a las leyes de los 10 mandamientos, al decálogo escrito en piedra? Ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ya no estamos bajo ese ministerio de condenación, Luis, estamos bajo el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, sí, esos 10 mandamientos. 1 minuto y 20 segundos.
no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces Luis dirá, pero ¿cómo así que perece? Yo te lo pongo, utilizo esta ilustración, Luis. ¿Sí? Tanto en México, Colombia y cualquier país latinoamericano, nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra constitución. Y muchas veces cuando se hace una constituyente o una constitución, se toman de los códigos y de las leyes que habían en la antigua constitución y se renuevan. Eso fue lo que sucedió con el nuevo pacto. El antiguo pacto culminó, terminó y Jesucristo estableció un nuevo pacto con la iglesia cristiana. Y en ese nuevo pacto se incluyen varios de los mandamientos que estaban en el decálogo. No aparece el sábado. Quedan 20 segundos. No aparece el sábado. ¿Sí me entiende? Sí. No aparece en ninguna parte de que nosotros tengamos que guardar el sábado. Entonces, pues en ese respecto, pues ahí usted está objetado porque usted tiene que demostrarme de que los cristianos tenemos que guardar el sábado en su intervención. Listo. Ya. Tiempo. Henry, se te terminó el tiempo. Apágame tu micrófono, Henry, por favor. Vamos con los 10 minutos de refutación de Luis González. Luis González, ¿está listo? Amén, hermano, amén, hermano. Luis González, ¿me escucha? Sí. Ok, adelante con tus 10 minutos de refutación. Amén, Padre Celestial. Dice que en Juan 5:17 dice la palabra de Dios que Cristo dice, mi Padre hasta hoy trabaja, ¿no? Y mi pregunta es, cuando Él escribió los 10 mandamientos, ¿dejó de trabajar? No. ¿Dejó de trabajar la siguiente semana? No. ¿Dejó de trabajar el siguiente mes? No. ¿Dejó de trabajar el siguiente año? No. ¿Dejó de trabajar los siguientes 100 años? No. ¿Esto eliminó el sábado? No. ¿Eso qué quiere decir? Absolutamente nada. O sea, ahí no está refutando absolutamente nada. Cristo siempre ha trabajado, pero esto porque Dios trabaja todos los días. Esto quiere decir que anula el cuarto mandamiento. En ninguna parte de la Biblia quiere decir eso, ¿no? Y cuando dice la palabra de Dios y te habla de que hoy es que fue dicho, está usando la Misná, que es una ley oral que se transmitía de padres a hijos. Es diferente que cuando Cristo dice escrito está, ¿no? Es totalmente. La Misná también te habla de los 10 mandamientos, así que nada que ver, ¿no? Es el problema, que no conoces realmente lo que es el judaísmo, ¿no? Ahora, supongamos que eres un versículo que diga, bueno, supongamos el cuarto mandamiento ahora es para los gentiles y para toda la iglesia, que es un mandamiento así literal que te lo dé, ¿no? Esta cosa, igual que los católicos, que dan un mandamiento que diga, o una parte donde diga que Pedro era casado, le mandas el versículo donde diga que tenía suegra y otro donde que tenía esposa, dice, ahí dice que tenía esposa y ahí dice que tenía suegra, pero en ninguna parte dice que era casado. Pues, en serio, por favor, Dios mío. Si te dice Cristo que no vino a quitar absolutamente nada, pues no tienes que ser muy inteligente para saber de lo que está hablando, ¿no? Ahora, en el libro de Hebreos 4:9 dice claramente que queda un día sabático para el pueblo de Dios. La palabra sabático ahí es sabatón, que quiere decir séptimo día de la semana, y se queda un día, séptimo día de la semana para el pueblo de Dios. Si tú no eres el pueblo de Dios, pues no es para ti, ¿no? Y ahora la muerte de Cristo no anuló el cuarto mandamiento para nada. Te dice bien clarito en Lucas 23:56 que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Así que dice claramente que cuando muere el testador es realmente cuando empieza el nuevo pacto. Y entonces cuando empieza el nuevo pacto dice claramente que Cristo murió y te dice claramente que eso no anuló el cuarto mandamiento, porque si no, no hubiera sido necesario que hubiera escrito esto. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no en tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está diciendo? Que eso que estaba escrito en piedra ahora está escrito en tu corazón, dice la palabra de Dios. El nuevo pacto te enseña que los 10 mandamientos están escritos donde, en tu mente y en tu corazón. Ahora tú me citaste Santiago 2:10, ¿verdad? Que dice que si quebrantas sus mandamientos, quebrantas toda la ley. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y tú me dijiste, demuéstrame que dice tú quebrantas su mandamiento, quebrantas toda la ley. Sí, quebrantas toda la ley. Dios te puede condenar si tú sigues pecando, supongamos, si tú sigues adulterando, ¿verdad? Aunque ya no mientas y le digas mentiras a las personas, pero tú sigues adulterando, es suficiente para que te pierdas, ¿verdad? Es como si quebrantaras toda la ley. O sea, no hay ninguna, no hay ningún problema con eso. O sea, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es como si quebrantas toda la ley.
Porque dice, ni los adúlteros ni los idólatras que no entrarán en el reino de los cielos. Si tú sigues acariciando un pecado, vas a perderte, brother. Dice el 12, así habla y así hacer con lo que haber sido juzgados por la ley de la libertad. O sea, a los 10 mandamientos se los conoce como la ley de la libertad. Porque que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora, pues bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Dice que la paga del pecado es muerte. Y también situó sobre, o sea, fíjate, el ministerio de muerte, también te dijo del ministerio de muerte. Dice que el ministerio de muerte. Pero ni siquiera sabe por qué se le llama ministerio de muerte. O sea, cuando Cristo bajó y dio los 10 mandamientos, les dio un ministerio de muerte a las personas. ¿Verdad que no? Como dice, como yo siendo padre le voy a dar cosas malas a mis hijos. Eso no enseña la palabra de Dios. Y eso demuestra que no tiene nada de conocimiento de lo que es la teología de Dios, ¿no? Porque lo que se refiere cuando es el misterio de muerte, cuando tú quebrantas la ley. En el libro de Deuteronomio dice claramente que el misterio de muerte es la transgresión de la ley. Matar, robar, adulterar, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué se le llama un misterio de muerte? Por eso, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice, ni los idólatras ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Eso es la paga del muerto. Y lo que pagó Cristo fue eso, el ministerio de muerte que estaba la ley condenándote a ti. No estaba quitando la ley. Es como si yo fuera 100 millas por hora y la ley dice 50. Yo quebranté la ley. Entonces viene la policía y me mete a la cárcel. Esa es la condenación. Es la condenación de la muerte. Y viene mi padre y paga la muerte, quedó libre de la ley. Porque nadie está por encima de la ley. Esto no quiere decir que no estés bajo la jurisdicción de esta. Es completamente ridículo. No se saca tantas cosas, bro. Ahora, ¿en qué parte Pablo enseña que tienes que guardar el sábado? Para mí, no sé si piensas tú, para mí, quien escribió el libro de Hebreos fue Pablo, y dice claramente que era un día sabático para el pueblo de Dios. Así que no hay ¿Y en qué parte de la Biblia dice que el sábado es una carga? Dice, porque te citó Hechos 15, ¿verdad? Pero Hechos 15 solamente se hizo ese concilio para ver qué es lo que no tenía que hacer los cristianos de aquel entonces, o sea, los gentiles de aquel entonces. Nada que ver. O sea, los gentiles, o sea, ahora, ¿en qué parte del concilio te habla del sábado? En ninguna parte. Tampoco te habla de otros mandamientos ahí. No solamente eso. ¿Dónde está la Santa Cena ahí en el concilio de Jerusalén? No se encuentra. O sea, hay muchos mandamientos que no fueron puestos ahí. ¿Por qué? Porque no era necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, solamente el uso principal del concilio de Jerusalén fue la circuncisión. Dice que no estén bajo la carga de la circuncisión. Por eso te dije de un principio, siempre que te habla de la circuncisión y siempre que te habla de los toros y machos cabrillos, es como una sombra, algo pasajero, pero siempre que te habla del decálogo, de los 10 mandamientos, te lo pone como algo vigente, permanente y para siempre. Ahora dime, en el concilio de Jerusalén, ¿cuál de los 10 mandamientos fueron abolidos? Ninguno. Ahí era una plataforma perfecta para decir, ¿sabes qué? El cuarto mandamiento fue abolido, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no está abolido. Ahora, en Hechos 13:44, dice que los judíos y gentiles estaban reunidos en sábado, hablando de la palabra de Dios. Así que nada que ver, o sea, está clarísimo. Y entonces, ¿qué debo de hacer yo? Pues seguir el ejemplo de Cristo. Si no lo quitó Cristo y no lo quitó nada, y no hay un versículo que te diga que ellos se reunían el primer día de la semana, pues ¿qué debo de hacer yo? Pues Dios, si Cristo no quitó los 10 mandamientos y Cristo lo guardó y dice que sigamos su ejemplo, ¿qué debo de hacer yo? Seguir el ejemplo de Cristo, fácil. No, es exageradamente fácil de entenderlo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Pedro 2:21. Vamos a ver si encontramos Segunda de Pedro 2:21. Dice que mejor no se hubiera dado, fíjate lo que habla del santo mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios que el sábado es un santo mandamiento. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás al santo mandamiento que se les fue dado. Dice, es mejor que no conozcan esta verdad del sábado. Porque si conoces la verdad del sábado y después, ¿qué le vas a decir a Cristo? Dios te va a juzgar por esta ley, por los 10 mandamientos. Eso te dice Santiago. Así que tenemos que entender que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que es exageradamente refutar a mi amigo. Y te quedan 2 minutos, Luis. Te quedan 2 minutos. Sí, ahora dijo que si yo quebranto un mandamiento, ¿me hago culpable de todo la ley? Sí. Ahí está hablando exclusivamente de los 10 mandamientos. Sí te haces culpable. Supongamos, si tú matas y sigues robando,
te haces culpable, dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí, porque él habló como 3, 4 minutos más después de que se terminó el tiempo. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos 10:26, fíjate lo que te dice. 10:26, 27. Porque si pecamos, o sea, pecado es transgresión de la ley, matar, robar, adulterar. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio de Dios y el borde del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es muerte. Dice que si quebró tu mandamiento, sí, es muerte, sí. Y te dice claramente que Dios nos vino a redimir de esta condenación de muerte. Por eso a los 10 mandamientos se le llama una condenación de muerte, o sea, sí. Pero no es que sean en sí, porque como dice Pablo, algo que era bueno vino a ser algo malo para mí. ¿Qué dice Pablo? O sea, dice Pablo que la ley es buena, sagrada y buena. Dice, o sea, habla cosas muy lindas de la ley, Pablo. Fíjate, y con esto yo, ¿cómo te quiero decir? ¿Me puedes parar el tiempo tantito? Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí. En Salmos 19:7, fíjate lo que dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que va a quitar algo perfecto? Fíjate, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sencillo al sabio. Los mandamientos de Jehová son retos que alegran el corazón. Es una carga. Dice Dios mismo en Isaías que el sábado es una delicia. ¿De dónde saca que es una carga? ¿De dónde saca que el sábado es judaizar? Que me muestre el versículo. Nada más dice, no, es que no nos ponga ninguna carga. Y ahí no está hablando del sábado, está hablando de la circuncisión en Hechos 15. Es la única carga, porque era muy dolorosa. Y en veces se infectaba. Eso era una carga. Nunca habla del sábado como una carga. Que me muestren el versículo. Es que aquí habla de la ley, pero nada más pone ley. Y si está hablando mal, luego se le prende el foco que es el sábado. Ahí no está hablando del sábado. Enciéndeme tu micrófono, Henry. Ok. Luis, apágame tu micrófono, por favor. Ok. Vamos a escuchar los 10 minutos de contrarrefutación de Henry. Henry, enciéndeme tu micrófono. Listo ya. Bueno, muy bien. Luis empieza citando un texto de Lucas 23, 55, 56, donde dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces Luis dice, bueno, si Jesucristo ya había muerto y entonces, pues, ¿por qué siguieron ellas guardando el sábado? Bueno, lo que Luis no entiende es que ellas no guardaron el día de descanso semanal, ¿sí? Ellas guardaron, fue el mandamiento de el día de gran solemnidad de la Pascua, ¿sí? Jesucristo no murió un viernes y resucitó un domingo. Eso es otro tema y no quiero que profundicemos en eso porque eso no es el tema, ¿sí? Nuestro tema es si el cristiano está bajo la obligación de guardar el sábado, ¿no? Pero lo que sí quiero decirle es que ahí está un poco desorientado usted porque Jesucristo murió fue en la mitad de la semana, un miércoles, ¿sí? Para que se pudiese cumplir pues la señal de Jonás de 3 días y 3 noches. ¿Ah? Entonces, ese jueves era un día de gran solemnidad, ¿sí? Otro sábado, pero que no pertenecía al sábado semanal que guardaban, pues, comúnmente los israelitas, ¿sí? Entonces, ahí ya queda objetado usted, ¿sí? En cuanto a... Después, quiero, pues, aprovechar la oportunidad para también responderle un argumento que él presentó en su argumentación, en su exposición inicial. Él citó Romanos 3:31, ¿sí? No solamente usted, Luis, sino también todos los adventistas citan ese texto de Romanos 3:31 para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Sin embargo, veamos lo que dice este pasaje de Romanos, pero leamos también el contexto del verso 30. Dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora, sí, el 31, Romanos 3:30-31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Como puede ver, Luis, ese pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado.
Lo que dice es que Dios justificará por la fe a los judíos y a los gentiles, no por las obras de la ley. Es decir, no por guardar la ley o Torá seremos salvos y justificados ante Dios, sino solamente por la fe. En el verso 31, Pablo dijo que por medio de esa fe estamos confirmando la ley, es decir, por medio de la fe en Jesucristo, en su doctrina, estamos cumpliendo la ley. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Y mire, y de una vez aprovecho para decirle, sí, los apóstoles, por ejemplo, aquí en el caso del apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los romanos, él citó varias de las leyes que también estaban pues escritas en las tablas de piedra, pero ahí no citó el sábado en ningún momento. Por ejemplo, no debáis, en Romanos 13, 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿ves? ¿Sí? ¿Qué se saca con guardar un día de descanso semanal y decir, mire, yo guardo el sábado si no se tiene amor? ¿Ah? El amor es la marca distintiva del verdadero cristiano, ¿sí? ¿Ves? Muchas veces, y no quiero pues juzgarlo ni censurarlo a usted, pero he conocido adventistas de mi ciudad y de mi país que no son cristocéntricos, sino sabadocéntricos, ¿sí? Predican más sobre el sábado que de Cristo, ¿no? Entonces, fíjese, ahí lo tiene bien claro, Luis, el que ama a su prójimo ya ha cumplido la ley, o dicho en otras palabras, esa fe en Jesucristo confirma la ley. Por lo tanto, el cristiano verdadero está cumpliendo la ley de Dios cuando no hace mal al prójimo. Pero en ninguna parte dijo Pablo que los cristianos tengamos que guardar el sábado para cumplir la ley de Dios, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Además, quiero decirle algo también. Los verdaderos cristianos guardamos la ley del Cristo, ¿sí? Y en esa ley del Cristo no aparece el sábado. Ustedes citan textos como 1 Juan 5:2 para decir que los cristianos tenemos que guardar el mandamiento del sábado. Veamos lo que dijo el apóstol Juan en este pasaje. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿qué mandamientos es que se nos exige a nosotros los cristianos, ¿sí?, gentiles, que guardemos? ¿Será que estamos los cristianos bajo la ley que Dios le dio a Moisés, la ley mosaica, o bajo la ley que le dio a Cristo, la ley de Cristo? Bueno, 1 Corintios 9:21, escucha bien, anota, tome apuntes, ¿sí? 1 Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley del Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Cristo, ¿sí? Por supuesto que esa ley del Cristo fue dada por Dios también, ¿sí? Era el mediador del nuevo pacto, ¿no? Entonces, el apóstol Juan también en 1 Juan 5:2-3 estaba escribiendo a los cristianos, hijos, que amamos a los hijos de Dios cuando guardamos los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son esos mandamientos de Dios? Sí, para nosotros los cristianos, pues la ley del Cristo, así de sencillo. Y la ley del Cristo no me dice por ningún lado que yo tengo que guardar el sábado. Simplemente habla de lo que Dios nos ha mandado cumplir, ¿sí? ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos? ¿Le mandó Jesús que guardaran el día sábado? De ninguna manera. ¿Dónde? Muéstreme. Entonces, 2 Juan 1:5 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mandamiento del amor, ¿sí? Ese es el principal mandamiento de Dios que la iglesia debe guardar, ¿sí? El amarse los hermanos en la fe los unos a los otros, no el mandamiento del sábado. No existe ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús mandara a sus discípulos que guardaran el sábado. Y los apóstoles jamás enseñaron tampoco que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Pero sí enseñaron que guardemos el mandamiento de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces, aquí Luis también dice que no tengo conocimiento de la teología de Dios. A mí no me interesa saber de teología ni de filosofía. A mí me interesa saber la santa palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios no me dice que para salvarme, yo tengo que guardar el sábado, ¿sí?
No me dice por ninguna parte eso, ¿sí? Entonces también ahí dice que la paga dijo que la paga el pecado muerte, sí, la Biblia lo dice claramente. Después dice que los argumentos son ridículos. No, aquí no se trata de ofender ni nada de eso, demuéstrelo con las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Ah? Y también dice, ¿en qué parte habla del sábado en el Concilio de Jerusalén? Ahí dice, ahí se lo leí. No, no dice literalmente sábado, pero en Hechos capítulo 15, el verso 5, ahí lo dice claramente y vuelvo y se lo leo. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés incluía pues ese decálogo también. Se le llama ley de Dios o ley de Moisés. Lo que pasa es que ustedes hacen unas divisiones que Jesucristo no hizo y ya se Un minuto y medio, Henry. Y no me respondió absolutamente nada al respecto. Dice que yo debo seguir el ejemplo de Cristo. Claro, yo sigo el ejemplo de Cristo y Cristo no me ordena que yo tenga que guardar un sábado. O si no, muéstrame. ¿En qué parte Jesucristo dijo, ustedes tienen que guardar el sábado? No lo dice, no lo dice, ¿sí? Entonces, Jesucristo nunca mandó a que guardáramos un sábado. Y de hecho, como ya le demostré, Jesucristo trabajó en sábado, claro, haciendo obra misionera, trabajando, predicando, sanando a los enfermos, todo eso, ¿no? Entonces, en ninguna parte se incluye lo del sábado. Él también me citó por ahí Isaías 66, 22, 23, para dar a entender de que nosotros vamos a guardar el sábado también en el reino de Dios. Pero ese pasaje por ninguna parte dice que la iglesia de Cristo guardará el sábado durante el milenio, ¿sí? Este pasaje de Isaías no dice por ningún lado eso, ¿sí? Y no habla de Cristo por ninguna parte, sino solamente de la nación de Israel, la cual sí guardará el sábado, ¿sí? Entonces, es que lo que no entiende Luis es que hay algunos pactos que se le dieron al pueblo de Israel, pero nosotros los cristianos estamos bajo el nuevo pacto. Bajo ese nuevo pacto nosotros no se nos ordena guardar ningún sábado. Tiempo. No, muéstramelo. Tiempo, ok. Muy bien, 10 minutos exactamente, Henry. Ahora vamos con los 10 minutos de Luis González. ¿Estás listo para tus 10 minutos de contrarrefutación? Amén, hermano. Bendiciones. Ok, adelante, Luis. Sí, dice que Jesús no dio ningún mandamiento a los gentiles de guardar el sábado. Dios no dio ni un solo mandamiento a los gentiles. Entonces, está diciendo Jesús nunca dio un mandamiento a los gentiles a guardar el sábado, pues tampoco dio el mandamiento no tendrás otros dioses, tampoco dio el mandamiento, a ningún mandamiento dio a los gentiles. Así que eso queda totalmente refutado. Ahora en Romanos 13:9, fíjate lo que dice la palabra de Dios, porque no adulterarás, dice la palabra de Dios, no matarás, no hurtarás, o no dirás falsos testimonios, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento, otra vez, o cualquier otro mandamiento, está hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? O cualquier otro mandamiento, dice, o cualquier otro mandamiento se resume en el amor. Dice, el amor no hace mal al prójimo, sino es el cumplimiento de la ley, es el amor, claro. Si tú amas a tu prójimo, no lo matas, cumple la ley. Si tú amas a tu esposa, no cometes adulterio, cumple la ley. Si tú amas a Dios, no tomas el nombre de Dios en mano, cumple la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, porque los mandamientos de Dios son amor, eso enseña la palabra de Dios. O sea, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice, es este, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos, o sea, la base, sobre estos dos pende, la palabra pende en griego quiere decir sostiene, la ley y los profetas. Quiere decir que el amor está escrita en el Antiguo Testamento. Por eso puedes encontrar los dos grandes mandamientos, ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que está citando? El Antiguo Testamento. Fíjate lo que él citó también, Primera de Juan, que está 5. Eso lo iba a citar yo, pero pues ya me la ganó él, ¿verdad? 5, 2 y 3. Está clarísimo. Fíjate. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Está hablando de los mandamientos de Dios o de Cristo? Los mismos, son los mismos, los mandamientos de Dios y los mandamientos de Cristo son los mismos. Dice Cristo que no es su doctrina. Dice Cristo otra vez, lo voy a repetir. Dice Cristo, no vine a enseñar mi doctrina, sino la del Padre. O sea, entonces, ¿qué doctrina está enseñando, no? ¿Y cuál es la doctrina de Cristo, no? Que es diferente a la del Padre, si tiene el mismo pensar.
O sea, Cristo fue el que se le apareció a Abraham, Cristo fue el que escribió los 10 mandamientos, Cristo fue el que guió al pueblo de Israel por el desierto. Es increíble que estemos predicando todavía esto. Y es porque esto no es de primaria, es de kinder, es para que todo el mundo lo supiera. Nosotros guardamos la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Dice que se carguen unos a otros, y eso no está en el Antiguo Testamento. Y dice, ahora, si una persona mira a una mujer y ya pecó en su corazón, y antes no lo era. O sea, antes podías decir a una mujer y no era pecado. Se dice claramente, el libro de Salmos dice claramente que los ojos son engañosos y que son pecadores. ¿No era? Y eso pasa porque se dejan guiar por cosas que escucharon. Dice, ahora Cristo vino a dar otras enseñanzas. ¿Dónde lo dice? Esa parte donde dice, les doy un mandamiento nuevo, es una pregunta que está haciendo. Es un mandamiento que está desde el principio. ¿Dónde está? En Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová con todo tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Así dice Deuteronomio 6:5. ¿De dónde lo sacó Jesús? De aquí. Dice un mandamiento nuevo. Es una pregunta. ¿Le doy un mandamiento nuevo? Es una pregunta. Es como si yo tuviera a mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Vete a traer una leche. Y después y viene y no me trae nada. Y después le digo, ¿qué pasó con la leche? Es que no tenía dinero. Y le digo, no tenías tarjeta de crédito. No lo estoy diciendo que no tenía tarjeta de crédito. Le estoy diciendo, ¿por qué si tenías tarjeta de crédito no lo compraste? Cuando Cristo te está diciendo, le doy un mandamiento nuevo, es una pregunta que está haciendo. Porque también dice la palabra de Dios, te doy un mandamiento que está desde el principio. Dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Ok, es increíble que lleguemos a estos puntos, ¿no? Así que la palabra de Dios es clara. Ahora, Jesús, como te dije, Jesús no dio ningún mandamiento a los gentiles, ¿no? Porque los mandamientos ya fueron dados. Busca un versículo donde Jesús le da el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en mano a los gentiles. Si lo encuentras, digo. O Pablo os ha llegado a los gentiles, ¿no? Así que no existe tal cosa, ¿no? Y si así me busco, pues te voy a decir, da un versículo donde el gran mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas haya sido dado a los gentiles. No lo vas a encontrar. Pero si yo te digo que en Efesios 2:12 te dice que estabas alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos y promesas de Dios, te está diciendo que antes, o sea, estabas alejado de la ciudadanía de Israel, te dice así. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, o sea, cuando éramos gentiles, en otro tiempo, dice, por tanto, en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos de carnes. En aquel tiempo estabas alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quieres decir? Que ahora eres ciudadano. Es como yo me hice ciudadano de aquí, Estados Unidos. Y ahora ya soy beneficiado de todos y guardo las leyes, porque ya soy parte de ese pueblo. Dice la palabra de Dios ahí mismo que los dos pueblos hizo uno. O sea que queda totalmente derrumbado, y puse el último clavo en el ataúd cuando dije que tenía que seguir el ejemplo de Cristo, porque no ha refutado absolutamente nada, ¿no? Y en Hechos 15 no habla del cuarto mandamiento. En Hechos 15 dice que no tenemos que guardar la ley de Moisés. Bueno, si crees que, bueno, fueron 10 mandamientos, así que no tenemos que guardar el no tomar el nombre de Dios en mano, no tenemos que guardar el honrar a tu padre y tu madre, no tenemos que guardar el no matarás, no tenemos que guardar, no tener otros dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice que no tenemos que guardar la ley. Pero si tú lees todo el contexto, de Hechos 15 está hablando de la circuncisión, de la ley de Moisés, de esa ley exclusivamente, ¿no? Así que queda totalmente refutado. No ha refutado absolutamente nada. No me ha dado versículos claros de lo que está dicho. Quiero un versículo a fuerzas, así como los católicos. Dame un versículo que diga que Pedro era casado. No, pues aquí dice que tenía, pues sí dice eso, pero quiero un versículo que diga que era casado. Yo también me puedo poner, dar un versículo exclusivo que se le da el mandamiento de no tomar el nombre de nano a los gentiles. No, pues no hay. Pues entonces no es para mí, es completamente ridículo, ¿no? O sea, la palabra de Dios es clarísima. O sigues a Cristo o no lo sigues. ¿Y por qué la iglesia lo guardó? Si quieres, en otro debate podemos enseñar si realmente, si la iglesia sigue guardando el sábado a través del tiempo. Ningún solo historiador pone al domingo en el primer siglo, sino 130 años después. Todos los historiadores ponen al domingo de 130 años, y después la Iglesia Católica dice claramente que ellos fueron los que pusieron sábado por el domingo, y no por una orden bíblica, sino por una orden eclesiástica. Así que nada que ver, ¿no? O sigues a Roma o sigues a Cristo, ¿no? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Dice, el quien hizo los cielos, dice los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Del 8 al 11 dice.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu criada, ni tu vieta y extranjero que está dentro de tus puertas. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, 1, la tierra 2, el mar 3 y la fuente de las aguas 4. El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas 4. El cuarto, ya viste las 4 cosas que pone aquí. El cielo, que pusieron el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Son 4, ¿ok? Eso está en Apocalipsis 14, que te habla del cuarto ángel. El último llamado que Dios le hace adorar, porque es un día de adoración, adorar que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está citando al cuarto mandamiento. El último mensaje que se le da a esta iglesia, que se le da a este mundo de molestación, es ese. Te quedan 2 minutos, Luis. 2 minutos. Ajá. Entonces, antes de que caigan todas las plagas, se le tiene que dar este mensaje a todo el mundo. Ahora, la palabra de Dios dice que acuérdate de la ley de Moisés. Y te está diciendo claramente que te acuerdes de la ley de Moisés, te lo dice la palabra de Dios. Aquí en Malaquías 4 te dice claramente que te acuerdes de la ley de Moisés. Dice, acordar la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Pero está hablando de antes de que venga de la segunda venida de Cristo. ¿Para qué me voy a acordar si está abolido? Y dice, y hará volver el corazón de padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga a la tierra y hiera con maldición, dice la palabra de Dios. Dice Malaquías 4, porque aquí viene el día de ardiente como el horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice la palabra de Dios. Entonces aquí está hablando del fin del mundo y dice que acordar la ley de Moisés. Pero ¿para qué la voy a acordar la ley de Moisés? Si ya está aburrida, es completamente una ridiculez, no tiene sentido, ¿no? Así que nada que ver, o sea, si Cristo, y viene vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos. Entonces, que dice que si quebrantas uno o cualquier de los 10 mandamientos, ya quebrantas toda la ley, justamente está exageradamente claro lo que se está diciendo. Digo, un niño, 2, 3 años lo entienden, mis hijos lo entienden, de chiquitos entienden esto. Yo no creo que la gente no lo entienda. No vaya a ser como los fariseos, que entendieron que él era el Mesías, pero no lo aceptaron. Mucha gente entiende este principio, pero no lo acepta, ¿no? Porque ya están tan arraigados de Roma que no quieren aceptar una verdad absoluta. Dice la palabra de Dios que tus mandamientos son la verdad. Yo estoy enseñando la verdad. Dice la palabra de Dios que tu ley es verdad. Yo estoy enseñando la verdad. Dice la palabra de Dios que tu palabra es verdad. Yo estoy enseñando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿qué dice? 4 cosas son verdad. Tus mandamientos, tu ley, tu palabra y Cristo, dice la palabra, que son verdad. Tiempo, Luis. Tiempo. 10 minutos exactamente, Luis. Apágame tu micrófono, por favor. Vamos a ir con los últimos 5 minutos de conclusión de Henry, o puedes usarlo para refutar también, Henry, si quieres. Eso tú lo decides. En cuanto yo apague mi micrófono, comienzan a correr tus 5 minutos. Bueno, aquí mi oponente Luis sigue insistiendo de que sí, de que los cristianos debemos guardar el sábado, así como guardamos los otros mandamientos, pero no me citó, no, le pedí citas bíblicas y por allá me mostró un texto de Efesios 2:12, sí, donde dice que en aquel tiempo estábamos alejados de las promesas y los pactos, como para dar a entender de que entonces un cristiano gentil para pues aceptar o seguir las pisadas de Cristo, entonces tiene que seguir todos los pactos que se le asignaron pues al pueblo de Israel. No, los pactos de Israel son los pactos de Israel y nosotros los cristianos estamos bajo el nuevo pacto, y bajo ese nuevo pacto no hay ninguna ley que nos diga que debemos guardar el sábado. Eso no me lo ha demostrado. Solamente dice que refutado, pero no me mostró absolutamente nada el señor Luis. ¿Listo? Ahora, Luis dice que sí, que los cristianos guardaron el sábado y todo eso, pero aquí cuando yo leo la santa palabra de Dios, yo me imagino que usted es bíblico, cristocéntrico y cree en el evangelio también. Aquí dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Todos los días, señor Luis, todos los días en el templo y por las casas. Ellos no es como hacen los adventistas hoy en día, que listo,
toda la semana trabajando y el sábado allá en la iglesia. Ellos estaban todos los días en el templo y por las casas. Así que ahí la misma palabra. Yo no le digo refutado porque no me doy ínfulas. Aquí yo no, el objetivo no es opacarlo a ustedes, sino que las personas que están escuchando este debate saquen sus propias conclusiones y lleguen a la verdad de la santa palabra de Dios. Hechos 5:42 lo objeta a usted mismo, ¿cierto? Sí. Y también Luis dice que los apóstoles se reunían para estudiar la palabra los sábados. Sí, no, una cosa es que el apóstol Pablo debatiera o asistiera a las sinagogas para debatir con los judíos, ¿sí? A que se sentara ya a un culto, a un servicio religioso. Eso es algo totalmente diferente, ¿cierto? ¿Ah? Y además, yo no sé por qué hablo de Roma, yo no soy ni sabatario ni dominguero tampoco. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá ver que los verdaderos cristianos del primer siglo, incluidos los apóstoles, jamás guardaron el sábado, ni tampoco el domingo. Es decir, no eran ni sabatarios ni domingueros, sencillamente eran santos o cristianos que se reunían todos los días, Hechos 5:42, para enseñar y predicar. Ellos no tenían un día especial de culto al cual santificaran. Entonces los adventistas suelen citar varios pasajes del Nuevo Testamento para enseñar de que Pablo y el resto de cristianos guardaban el sábado. ¿Sí? Hay varios textos. Yo pensé que Luis como adventista... 1 minuto y medio, Henry. Iba a escribir los mismos argumentos o iba a sacar las citas bíblicas que siempre sacan usualmente los adventistas, como Mateo 24:20, Lucas 4:16, Hechos 13, ¿sí? Pero ninguno de esos pasajes da a entender de que pues nosotros estamos bajo la obligación de guardar el sábado. Cuando Jesucristo dijo, orad para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado, en invierno porque es de difícil acceso y en sábado porque las puertas de la ciudad eran cerradas en Jerusalén. Eso debería confirmarlo históricamente, ¿cierto? Jesucristo entraba en la sinagoga los sábados sencillamente para predicar el evangelio del reino de Dios a los judíos, porque ese era el día en que ellos se reunían y esa era la oportunidad que él tenía para predicarles a ellos, ¿sí? Y en Hechos 13:13, este pasaje y otros más de Hechos dicen que Pablo tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados, pero no porque Pablo guardara el sábado, sino porque Pablo les predicaba el evangelio a los judíos primeramente y después se los predicaba a los gentiles, y el mejor día para enseñar a los judíos era los sábados, ya que es el día cuando los judíos se reunían en las sinagogas para estudiar las escrituras. El pasaje no dice por ninguna parte que Pablo guardara el sábado, ¿sí? Era, pues entonces los judíos eran los que guardaban el sábado y esa era una oportunidad de él para predicarles y para debatir con ellos, ¿sí? Tremendo, ¿no? Y este texto de Apocalipsis 14 que citó es una exégesis que usted saca para concluir de que los cristianos implícitamente tenemos tiempo, Henry, tiempo, 5 minutos exactamente. Hágame su micrófono, por favor, muchas gracias. Luis González, enciéndame su micrófono. En cuanto comiences a hablar, corre tu tiempo. Tus últimos 5 minutos lo puedes usar para hacer un resumen de todo el debate o para refutar algún punto que se te haya escapado. No, ya refuté todo lo que ha dicho mi amigo. Ok, adelante. Ok, fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos 5:42. Todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Y Cristo no enseñaba eso todos los días. O sea, cuando Cristo se bautizó, no enseñaba eso. Pero dice claramente que él guardó el cuarto mandamiento en Lucas 4:16. Eso no anula el cuarto mandamiento. O no deja de predicarse el cuarto mandamiento. O sea, si Cristo lo guardó, dice en Lucas 4:16 que guardaba el cuarto mandamiento, entonces, pues claramente que eso no absolutamente nada que ver. O sea, tú puedes predicar todos los días, pero eso no quiere decir que por eso vas a dejar de guardar el sábado. O sea, eso completamente no está refutando absolutamente nada, ¿no? Ahora, en Hechos 42 no dice nada, fíjate, y lo que dice en Hechos 13, ¿verdad? En Hechos 13:42. En Hechos 13:42 que habló que realmente que, o sea, el apóstol Pablo, estaba en la sinagoga. Sí, estaba en las sinagogas al principio del texto está hablando de las sinagogas, está en las sinagogas, pero después, ya cuando se reunió con los gentiles, no estaba en las sinagogas, estaba con gentiles reunidos para escuchar la palabra de Dios y eran sábados exclusivamente, y los gentiles le rogaron
que fuera en sábado, porque si hubiera sido el domingo, el bicho, el otro día los domingos, el bicho, no, pues mañana lo hacemos, no, pero ellos tenían un día de adoración especial. Claro que si tú vas caminando, pues puedes predicar todos los días que puedas, ¿no? Pero hay un día especial que quiere un día de adoración especial a Dios, y si Dios no lo cambió, pues entonces ¿quién lo cambió, no? Dice la palabra de Dios que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Dice que los apóstoles no guardaron el sábado, entonces las mujeres que estaban haciendo, ¿guardaron el sábado solo? O sea, siempre las mujeres y los apóstoles siempre andaban juntos guardando los mandamientos de Dios. Así, esto se escribió décadas después de la muerte de Cristo. No tiene ningún sentido que lo hubiera escrito Lucas si el mandamiento hubiera sido abolido. Lo que te está enseñando el mandamiento que la muerte de Cristo no abolió el santo mandamiento. ¿Y por qué? Porque se siguió guardando 100, 200, 300 años. Ecolástico dice claramente que casi en todas las iglesias, 300 años después, se guarda el sábado y que lo han dejado de hacer en Constantinopla y en Roma. O sea, está diciendo que en la mayoría se sigue guardando el sábado, pero ya hay unas partes que ya están dejando de hacer, porque hubo una guerra desde el principio, en el primer siglo, entre judíos y romanos. Por eso hubo el sitio de Jerusalén. Y puso una separación entre judíos y cristianos, pero como no conoces eso, pues no sabes, ¿no? Así que la palabra de Dios es clara, ¿no? Por si mi amigo tiene la razón, porque hay una promesa de Dios que dice claramente: no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca. Dice Dios que no va a quitar eso. También dice Cristo: no penséis que no obrará los profetas. Dice que el propósito de su muerte no fue para quitar eso. Entonces, ¿a quién le creo? Ahora, que Cristo no dio ningún mandamiento a los gentiles de guardar sábado, pues no dio ningún otro mandamiento a los gentiles. O sea, Jesús no vino él vino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, nosotros somos parte de ese pueblo, con nosotros aceptamos a Cristo. Te quedan 2 minutos, Lucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aceptar a Cristo nada más. Lo que tienes que hacer. Y todos los 10 mandamientos que fueron exclusivamente para los judíos son para nosotros, porque si quitas el cuarto mandamiento, que dice que es exclusivamente para los judíos, pues si los otros mandamientos, ¿para quién se los dieron? A los canguros, a los extraterrestres, ¿a quién se los dieron? Pues no también a ellos. Fíjate lo que te dice la palabra de Dios aquí en Jeremías 31, 31, dice: y haré un nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá. Aquí es más claro todavía. Aquí no dice que haré un nuevo pacto con los judíos, con los gentiles más bien, sino con los judíos. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y pondré mi ley, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que esa ley es la que está escrita en piedra. Mi ley y la pondré en su mente y la escribiré en su corazón, dice la palabra de Dios así. No dice pondré otra ley, no dice quitaré y pondré otra ley. Dice, no dice mutaré mi ley, no, dice pondré mi ley y en su mente la escribiré en su corazón, ¿no? Esto no era problema en el primer siglo, en el segundo siglo. El Shabbat se guardaba de más, no era necesario que lo diera otra vez porque la gente lo guardaba de más. Hasta Cristo tuvo que intervenir. Cualquier cosita, y lo que estaban enseñando era la misná. O sea, en primer lugar, los fariseos no guardaban la ley de Dios, ellos no guardaban el sábado. Los fariseos mentían, quebrantaban la ley. Los fariseos robaban, quebrantaban la ley. Los fariseos mataban a Jesús, quebrantaban la ley. Los fariseos no guardaban la ley. El cuarto mandamiento lo pusieron como 10,000 cargas. Eso no es guardar la ley. Por eso cuando dice, yo os digo, está hablando del Antiguo Testamento. Él es el Antiguo Testamento. Él es la palabra hecho carne. O sea, la mentalidad de Cristo está plasmada en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que escribió anteriormente es para nuestra edificación. Por eso dice Pablo. Que dice que todo es bueno, dice la palabra de Dios. Que la ley es buena y es espiritual, eso dice Pablo. ¿Cuándo se convierte en una maldición? Cuando la quebrantas. Esa es la maldición de la ley, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ya terminó o qué? Tiempo, 5 minutos exactamente, Lucho. Tiempo. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este grandioso debate sobre el tema del Shabbat. Si están los cristianos obligados o deben los cristianos guardar el Shabbat. Ese fue el tema del día de hoy, entre Henry James y Luis González. Bueno, ya nada más nos resta el minuto de despedida de cada uno. Les recuerdo, en este minuto de despedida ya no se puede agregar nada del debate, ya el debate terminó. Simplemente despedida, y pueden mandar un saludo o usar un texto bíblico para despedirse. Vamos con Henry James, tu minuto de despedida. Adelante. Bueno, expresar un sentimiento de gratitud a Alex por darnos la oportunidad, a Luis y a mí, de debatir en tu canal. Y un saludo de gracia y paz y bienestar también a Luis. Sí, gracias, porque pues pudimos hacer un debate con altura.
con respeto también. Es muy importante para que los debates sean edificantes y puedan llegar al corazón de las personas. Y bueno, en otra ocasión tendremos la oportunidad de establecer otro debate, ¿sí? Ojalá que muy pronto. Sí, me gustaría que más adelante hiciéramos un debate sobre las creencias de los pioneros adventistas entonces, pues, a ver si de pronto más adelante, quizás en un mes o antes. Listo. Gracias y paz. Muy bien, Henry. Muy bien, Henry, gracias por tus palabras de despedida. Ahora vamos con el minuto de despedida de Luis González. Igual, Luis González, no puedes decir ya nada del debate, ya el debate terminó. Puedes mandar un saludo a tus hermanos, puedes usar un texto bíblico nada más para despedirte. Adelante, Luis, tienes un minuto. Amén. Gracias, brother, por el privilegio de que me dices de platicar contigo. Fue muy lindo, la verdad que sí, me gustó. Me gustaría hacer un debate, pero acerca, no sé si crees en el rapto secreto o no. Me gustaría debatir eso sobre el rapto secreto, o si la salvación se pierde. Yo creo que la salvación se puede perder y no creo en el rapto secreto. Me gustaría debatir eso. Bueno, voy a dar un versículo nada más que dice Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, dice que su oración es abominable. Dice así la palabra de Dios. Y bendiciones, muchas gracias por todo, y la verdad que fue muy lindo, y que Dios te bendiga y bendiga a mis amigos que estuvieron aquí. La verdad que se comportaron conforme a la altura, y que Dios me los bendiga. Al último solamente va a haber 2 grupos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que no lo hagan. Así que yo pienso que estos son hermanos de corazón y que van a estar con nosotros, y vamos a hacer una sola grey, como está escrito, ¿no? Bendiciones, muchas gracias por todos, que pasen muy buenas noches. Es todo. Bueno, hasta luego. Bueno, ahora me despido yo, el que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, compartan este debate, y si usted quería ver debates, aquí hay debates de diferentes tipos de religión. Aquí no somos de una sola religión, aquí vemos testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera, etcétera. Si usted quiere ver debates neutrales donde no haya trampas, véngase y vea y suscríbase a este canal. Y nos vemos en el próximo debate. Amén, bendiciones, gracias. Bendiciones a todos, que pasen muy buenas noches. Bueno, gracias y paz. Hasta luego. Gracias y paz.